Esto ye Les Fartures, con David Castañón. Bueno, igual sois muy mozos y muy moces y no os acordáis, pero hubo una época que había una montonera de televisiones locales y autonómicas, aparte de la TPA y de esta radio. Y yo crecí viendo un programa que ya era el Andariegu, que echaban en Telegijón, que había de aquella, que yo creo que ya era de las televisiones que más éxito tenía de Asturias, de las locales, incluso de las autonómicas, que más éxito tenía. Y crecí viendo ahí a un tío que iba calellando primero por Sisión, a Cuadonga, bueno, iba enseñando pueblinos, parando con todo el mundo, preguntando a los paisanos y a las paisanes, y ahí fue cuando empezamos a aprender un poco, yo por lo menos, la importancia de lo que teníamos, ¿no? Que tú antes ibas a los pueblos y veías aquello y no mirabas para ello. Y él sí es verdad que fue dando una importancia que, oye, después vinieron muchos y muchos informantes y fueron recuperando tradiciones, pero por lo menos que yo sepa, y de los primeros que fue dando importancia a la nuestra cultura, a las nuestras costumbres, a la nuestra gastronomía, y por eso yo, pues cuando crecí un poco y diéronme aquí un programa, una de las cosas que tenía en la cabeza siempre era traerlo, porque ¿quién iba a decirme a mí que iba a acabar trayéndoles fartures a Sur de Morán, que para mí es un referente? Estoy emocionadísimo, ya no puedo seguir, ya. Yo un pañuelo, un clines. Estoy falándote del siglo pasado, Criete prácticamente. Estoy falando del siglo pasado, sí, y primeros de este hasta un poquitín, hasta 2015, una cosa así, más o menos, sí. Bueno, televisión local Xixón, ¿sí? Canal 10, bueno, a TPA tuve con les Fartures, no, con Guía Michelin una temporada. También. Y después radios aquí y allá, sí. Tal, Sí. Ahora contigo. Claro. Repescásteme. El reenganchao. otro apodo, el reenganchao. El reenganchao. Ya, igual ya tuviste unos cuantos ya, La Andariego, el reenganchao, Bueno, por lo que tú dices, el director del el Progreso de Lugo, sí. José de Cora, gran escritor al que quiero saludar, gran divulgador de Lugo y de toda Galicia, pero especialmente Lugo, quien me llamado o peregrino milimétrico. O peregrino por eso milimétrico. Que dices tú, que va casa por casa, sí, piedra por piedra. Préstame, cada uno tiene esos zunes. Pero peregrino milimétrico, y para poner una placa, una calle, una calle aquí en Sisión, Una avenida, hay que ser grandón, Señora Morillón, Si el otro día falamos con los de Danacol, pues igual hay que hablar con la alcaldesa, Bueno, vamos a seguir percorriendo el camino de Santiago. Sí, vamos a recapitular, como siempre hacemos. Estamos ya en la zona más occidental de Asturias, estamos en el concello de Allande, y ahí tenemos doble ruta. Ya empieza antes en Tineu, en Bourres, en el lugar de la Solana, el camino que va hacia el valle del río Unisón, hacia la Puebla de Allande, pero los pueblos de San Blismo, Colinas, Porcile, Chavadoira, y entra en Allande por Ferroi, todo baixada hasta el valle del río Unisón, la Puebla, parada y fonda, nunca mejor dicho, gran gastronomía, la Nueva Llandesa, el casino, etcétera, y después valle del río Unisón para arriba, para el Palo. Pero ya empezamos también a hacer la otra ruta, desde Bourres, la Solana, la famosa ruta por la Sierra de Fonfaraón, la Marta y el Palo, y la Freita, más conocida en el mundín de los peregrinos como la ruta a los hospitales, pues porque pasa por 4 o 5 al menos antiguos hospitales de peregrinos, de los que algunos queda el edificio, de otros quedan piedrines, de otros queda una cabana y de otros no queda ni memoria prácticamente. Memoria sí, porque hay documentos y alguna tradición, pero no queda nada a la vista. Y en esta sierra de Fonfaraón llegamos al lugar de la Marta, que son unas praderías preciosas en el Cantul Monte, donde hay pues yeguada, hay vacada,
Yo como ganado de alzada, digamos. Sí. No sé si son vaqueiros, creo que igual non, pero ganado que está ahí todo... Desde que empieza la primavera, más o menos, hasta que empieza la seronda, la otoñada. Y ahí hay una laguna, la Chaguna La Marta, de las antiguas mines de oro de los astures y los romanos, y en ese rayanín de esta pradería de pasto de vaques y caballos, y estamos, como quien dice, caminando pela lladera más cimera del Pico La Marta y la Socima. Alto La Marta, 1117 metros de altitud. Un poco más arriba que nosotros teníamos como a 1100 tranquilamente de altura, ¿eh? Y de ahí vamos a ir baixando poqueñín a poco a la carretera La Marta, ¿eh? Con una gran vista del Valle del Río Unisón, toda la carretera esta según sube, y la otra, la del Palo, la que está al pie, bueno, por la lladera, por la falda del Monte Panchón. La carretera tenemos, cuando llegamos a ella, en una curvona cerrada muy grande, desde la Marta, hay dos alternativas para seguir. Les dos salen de la misma curva, muy cerrada, recalcamos, que encontramos en este lugar, o sea que si cruciamos, miráis bien, pasan muy pocos coches, pero hay una carretera anchurosa, bien iguada. Una y el camino oficial. Este camino oficial sube al monte La Freita y de ahí sigue al Palo, al puerto. Y ahí nos juntamos con el camín que viene del Valle del Rionisón, que viene de la Puela de Allande, pela aldeína de la Raigada. Y otra alternativa, un poquillín a la derecha, hay un guardarrail, y es la que baja a la braña de Vallinadosa. Y esto baixada, pasando al pie la freita, en vez de por arriba, pasa por baixo, y no sube al palo, sino que pasa debajo del palo, tiene cuesta y revuelta, y va derechamente a Montefurao, pasando xunto a la cova de Xanrata. Xanrata, dicen por ahí, que hay una de esas galerías de les mines del oro, en llena de llendes, a la que puede entrarse con cuidado. Poco más adelante, xúntase col camín oficial en Montefurao, recalcamos. Parece que hay un camín antiguo que además aprovecha una antigua, que ya la canaliega del agua, que era ancha, para meterla en les mines y que aquello con los fogueres que había dentro, pues lo que recalcamos tantas veces, provoca una explosión que se funde el globo y argalla toda la montaña. Pero bueno, non vamos meter la xente en enguedellos, vamos a seguir el camino oficial, el que sube a la freita al pie del pico La Casilla, 1159 metros, llamado asina porque tiene una casetina, una casilla, y un nombre que viene importado, pero como los del Ventorrillo, de Les Ventes, pero que pasa toponimia. No y el diminutivo normal en Asturias ni en esa zona, pero por una especie de... algo parecido a un nombre de franquicia, por decir algo, ¿no? La casilla de los guardas, la de los peones camineros, pasaba con les ventes, con algunos ventes, el ventorrillo, bueno, tiene que ser más bien el ventorrín o algo así. Pero bueno, vino como dado porque era un tipo de venta, no sé si dieciochesca o tal, de los antiguos caminos. Estamos lo que hay en el canto la montaña, la cresta, y damos vista al oeste a las sierras de Muriello y Carondio. Un paisaje imponente de picachos altos, valles estrechos, muy profundos, de los que apenas ya ves el fondo. Y también vamos viendo los valles y lladeres llenos de aldeas, chiscando el paisaje de la parroquia de Santo Colomba, Allande. Y ahí tenemos la Yomba, la Colladiella, más yoñe penas curiscadas, col pico 12 penas, a pena da Cábara, el pico Queimau, todos de 1100 y pico metros para arriba, ¿no? Y al este, a la izquierda, abajo, no más fondo de todo, la aldeína de la Raigada, les cases de los antiguos hospitaleros de Valparaíso, como Pachicón de la Raigada, del que falábamos el otro día haciendo el camino de abajo, que ya era hospitalero guerrillero carlista, todo un tiempo. Personas, Datos de la enciclopedia asturiana, Y vas mirando, madre mía, qué subidón tienen los que fan el camino pel valle de abajo. Pero bueno, todo es muy guapo de conocer, Nosotros seguimos subiendo también, hasta llegar a unos pinales. Eso ya la freita, propiamente dicho. Y ahí podemos asomarnos al Escobio, un despeñadero impresionante, una fana, la fana la freita. Según te asomes, ahí ves el argallo que provocaron los mines de oro en ese monte. Son paredones verticales en roca viva, altísimos, que da verdad dan hasta un poqueñín de vértigo, porque lle aquí, el canto y estoy abajo por la distancia. O sea, que con cuidado.
Home, non te arrimes, el camín está bien, ¿no? Pero non te arrimes mucho a ver, ni a sacar selfies, ni tal de eso, que quedado, no. No hay que decirlo todo, Hay porque... que decirlo todo y Sí, sí, recalcarlo sí. muchas veces. Bueno, y es que además el camín pasa muy cerca, al borde del precipicio non talmente, pero bueno, casi. No hai peligro, pero tampouco te asomes mucho. Home, lo xusto, tal, y saques fotos y vídeos y todo eso, ¿no? Y estamos en esta zona, y el Pico La Freita, propiamente dicho, son 1204 metros de altura, y en ese lugar y donde tuvo el Hospitalín de la Freita, que viene a ser el cuarto de esta ruta de los hospitales, que si contamos también el Cubo en Bourres, al empezar, iba a ser el quinto. El Hospitalín de la Freita, recalcábamoslo haciendo el camino pel valle, estaba expuesto a los cuatro vientos, dicen los documentos antiguos, por lo que ya en el siglo XVIII decidió abandonarse y de él no queden ni los cimientos, por lo menos nunca señalizados. Los otros hospitales, o lo que queda de ellos, tienen una plaquina, si nunca cayó, si acaso suelen reponela, y es posible que desde que desapareciera este Hospitalín de la Freita, los caminantes, viajeros, arrieros, pastores, peregrinos y demás gente de a pie y a caballo que viven y venían per riba, per Faraón, y la Marta, pues desearon de subir a la Freita y emplearon el camino de abajo, que no es ahora camino oficial, fue en su momento, el que va por Vallinadosa, ¿no? Y la cova de Xanrata, y el que se empleaba para ir y venir de Montefurao, si arriba no había donde anochar o reposar o tal, pues ya agarraban el camino de abajo. Vale. Reveláseme que tenía que ser una cosa así, ¿no? En ese repecho del palo, que además das un poco de rodeo, según ves el mapa. Fais una semicircunferencia, como de 6 kilómetros tranquilamente, por decir así de memoria, ¿no? Y ahí pasamos el lugar del Estreitín, que hay como decir el Estrechín. Yo no sé si es que entre el Peñeu y el precipicio, Ah. pero bueno, eso llamas el Estreitín, ¿no? Y ahí estamos ya en el Pico del Palo, y otro recuesto, 1221 metros, con la cume toda pelada a la nuestra derecha, no, izquierda, bueno, al Yau, no me acuerdo nada de memoria, fuéseme santo el cielo. Y entonces ya llegamos al Alto del Palo, al puerto, 1147 metros. Vemos la subestación eléctrica del parque eólico, que empieza ahí, el parque eólico de la Sierra de Llagos, la carretera y el otro camín, con algún pelegrín subiendo el recuesto, sacando la lengua afuera del esfuerzo del recuestón que hay desde la arraigada del fondo del valle. Y así, pel lugar de la mina, que hay un topónimo muy revelador también, llegamos a otra laguna aurífera, la Chaguna al Palo, donde se xunten los dos caminos, justo ahí al llau de esa laguna de las antiguas minas del oro. Y tenemos que facer agora, desde el Palo, la baixada a Montefurao. Hai que facela con cuidado. Y un caleyucu con mucho canto, piedra suelto, morrillos, Sí, claro. pero el paisaje al oeste ya blucante. Ahí a Baxones tenemos el profundísimo valle del río Castanedo, o valle Pividal, baixo el pico Aprida, el pico Buxo y el pico La Igla. Está ahí en un fondigón que eso queda tapado por las nubes, que son tan frecuentes, el mar de nubes, y tú estás por arriba igual, por aquí, por el Palo, al sol castigador, y abajo está lloviendo. Sí. Y puede haber, yo qué sé, 6-7 grados de diferencia casi entre un sitio por y lo otro. menos, sí, tranquilamente. A mí de esa zona del occidente y de las cosas que más me sorprenden y más me presten también, ¿eh? Y ahí, según baixamos, vamos viendo a mano izquierda el Sesto da Fonte, pero donde sube el camín de Montefurao a la aldea de Iago. Y a los pies, pues esta aldeira de Montefurao, que era una antigua parada de viajeros y peregrinos nel viejo Hospital de Santiago, no que agora allí la Casa al Pinto, o Casa al Hospital. Más allá vemos el Picullago, el Collao del Couso, la ruta Verducedo, que vamos a seguir después, la cuesta da Prida da Madera, los altos de Buspol, y en días claros llegamos a ver el Alto do Acebo, el paso a Galicia. Ya falábamos cuando subíamos al Pablo por el Valle del Río Nisón, que llegues a ver les llanures como de la zona de Terrachá, aunque no pasamos por Terrachá, vamos por a montaña, pero claro, llega a verse, esa parte de Galicia ya tan llana que ves a muchísimos kilómetros, ¿no? Hay un poco tregua y una bajada espectacular, la del Palo hacia Montefurao. Hay un poco de tregua cuando cerca la Fulgueira, que llamen, crucemos la carretera.
pero de seguido la baixada non para, crucies e seguir baixando. Igual un pouco máis suave e sin tanto regodón suelto, o cantos, entre brezos, entre toxos, pero bien pisadino, non te pinches mucho, non tengas miedo. Pouco antes de llegar abaixo del todo, el camín está abierto a pico na mesma peña. ¿Sí? Eso igual ya fue de cuando los romanos, pim, 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 para abrir por ahí. Vaya mérito. Sí, posiblemente, pero unos paredones ahí. Y la ruta esa, bueno, pues claro, está relacionada con las muchas mines de oro de los astures, de los romanos, de los que vemos, pues, todas las cicatrices, ¿no? Nes lladeres de los cordales, fanes, montes argallaos, les antigües o canaliegues del agua, llagunes o piscines de embalsalo y hasta señales de cueves y de galerías. Mucho de ello ya no está a la vista porque creció el monte, pero otro sí está a la vista, como eso que te digo de la Freita. Y bueno, llegando abajo, el camín enllaza con otra antigua, con otra canal aurífera, que ahora hay un camín, y justo antes de llegar a Montefurao. Agora a la izquierda tenemos otro valle, pequeño pero también fondísimo, atacado de árboles, al pie de la Sierra Los Llagos, con los picos del Musqueiro, Fonterroxa, el Garabís y de ellos más, que anden por la cota a los 1300 metros, poco más o menos, ¿no? Y el valle del Río de Oro, pero donde va también el regueiro del Forno y el río da Freixal. Da Freixal. Bueno, estamos na isoglosa. Sí. Ya lo comentabas el otro día. Estamos ya pasando al asturgalaico, desde el asturiano occidental a la fala más occidental de Asturias. Pero ¿no? Bueno, pero ahí habría alguna cerezal, ¿no? Alguna cereza. Supongo que claro. sí, supongo que sí. Ya sabes que esto de la toponimia a veces hay metáforas o imitaciones, pero sí, ahí hay mucho arbolado, hay mucha arboleda por esa zona. No talmente en el monte está muy pelado, hay algunos arbolucos y toxos y un poco de sotos o tal, pero lo que hay en el valle, en la parte más verde, está atacado de árboles. Otros ya también están aprovechados secularmente para agricultura, ganadería, y hay más prau. Y bueno, pues llegamos a Montefurao, subimos un cuetín así muy pequeñuco, ya una carretera, y llegamos por la capilla de Santiago, que esa fue la capilla del Hospital de Peregrinos de esta advocación, que vamos a topar unos metros más adelante. La casa del hospital, que acabamos de decir, o casa del Pintu, que forma una corrada cerrada, guapa, cerrada por una muria y dos portones dando al camín. Anllau de la corrada, según entre, está la casa de portalón, y el otro llau, a la derecha, tienes la cuadra. Al fondo, una panerona todo de chousa, de pizarra. Ajá. A partir Preciosa. de Claro, ya un cacho al occidente y hasta prácticamente pasada la provincia de Lugo, prácticamente casi que pasado Lugo capital y unos cuantos pueblos más, hasta la zona de la... ¿cómo se llama? La sierra, antes de Melide. Ajá. Serra do Careón. Estás de la Serra do Careón, la pizarra. Y después de ahí vuelve la Tella. Vale. Al pie de la Serra do Careón, todavía Lugo, hay unos pueblos por esa zona, a Seixas y tal, ahí vuelve a empezar la Tella. Ahí de repente acaba la pizarra. Y después hay esas combinaciones que no sean casuales. Parte de los tellados de Tella, Les Aristes, y el otro de Chousa, o de pizarra, de Lousa, más al occidente, en Galicia, etc. Ajá. Yousa también, la Llosa. La pizarra. toda la vida, sí. Eso. La documentación más antigua que tenemos de este hospital ya es del siglo XIV, pero la traza actual, reformas posteriores aparte, débese a una reconstrucción del año 1744. Para Caltenese, pues recibía rentes. Tenía tierras y esas tierras estaban arrendadas y tanto en especia como en metálico seguramente, eran todo tierras de labor, propiedad del hospital, y los ingresos de ese siglo XVIII, que es cuando empiecen la mayor parte de los censos más importantes, pues subían a 845 reales y 5 maravedís. Ya había ahí el contable apuntándolo todo. Ya estaba haciendo detrás para... Y tuvo dando servicio mucho tiempo este hospital, auxiliando a peregrinos, viajeros que se metían por estas soledades del palo, ofreciendo yume, caldo, el lecho de hierba o paya y poco más, Claro. que no es poco. Después cada uno se llevaba ahí alguna morciella o un poco de berza o algo, metiéndolo ahí al pote. Pero bueno, y era muy necesario
especialmente de noche, que existieran estas fundaciones. Los inviernos con los nevadones, con la nublina, no había luz. Claro. Y ahí no había casas ni había nada. Claro. Nada, era el hospital y nada más, en medio del puerto prácticamente. En medio de la porque nada, baixaste, estás ahí. sí, Aquello sí. está en medio de la nada. Sí, pues ahí... Que ya tenía mérito, ¿eh? ya Estar ahí tenía. viviendo y llevando cosas y bueno, y de seguro que ya era un sitio con mucha vida, porque claro, continuamente estaría pasando gente. Los hospitaleros podían estar ahí o igual vivían en algún pueblo de abajo o de más allá y Claro. iban y venían, según, sí. Y Montefurao llamase de esa manera pues por ser un monte furao, afuracao, por cuenta de ese sistema de túneles subterráneos que hacían pasar el agua del río, de Oro en este caso, el del valle, al otro lado de este monte, al río Castelo, otro topónimo, un referente con castros y demás, ¿no? Vigilando les mines. Y además de furacar el monte, dejando como un queso, pues prendíanse fogueres, ya sabes, dentro de las galerías, tal, abiertas también a pico, y ahí se fundía el globo, como recalcamos, ¿no? El hospital, aunque tenía hospitalero y lo que llamaban el mayordomo, que no era el mayordomo de las películas ingleses que te sirve el té, y era un súper encargado, un gerente, algo de eso, ¿no? Perteneció a los señores de la tierra de Allande, los condes de Marcel de Peñalba, los del Palación de Cienfuegos y todo aquello de la Puela, y según se dice, fue de los mejor provistos. Los hospitaleros, además de socorrer a los peregrinos, estaban al cargo del camín, en este tramo, para que tuviera siempre abierto, señalizado con estaques espetados en suelo, prendiendo un farol en el hospital y mesmamente, cuando había nublina, dar bofaes, glayando al alto la lleva, para orientar a los peregrinos. Claro. ¡Tilín, tilín, xente! Claro. O sea, como un Venid farero pa' de acá. tierra, ¿no? Y es que la palabra faraón, recordábamos el otro día, faraón, tiene que ver con faros. Vale. Que los faros eran fogueres, feches igual en Claro. un corro de piedras, donde se pudiere. Y eso hay lo tanto en la costa como en el interior. Claro. Todos los topónimos de faro, faraón, fariu, que se repiten tantísimo, tienen que ver con faros, con los faros. Y lo sabía eso, tanto en la costa para los marineros como para el interior, porque no había nada, no había ayuda, no había nada. Y ya ves que en esta etapa falamos poco de comer, porque ya lo que tenemos que llevar en la mochila. Claro. Y ya decíamos que bueno, que cada uno lleve según apetece y pueda y tal, pero que agua va a beber porque vas a topar poca fuente y ahí en Montefurao hay un caño de agua, pero no se sabe muy bien a veces. De bien, Sí. o qué animal muerto a topar a No, ahí. el agua de las fuentes bien, y la del caño, digo. La de fuentes depende, porque ahí hay ganado, tal. Y la del caño suele estar, pero bueno, a ver, no, yo lo mismo que pase un pelegrín de cuando en cuando, que pasen 200, 300 en un día. Claro, ya claro, que yo queda sin nada. y igual pueden dejar el caño abierto, el grifo, que a veces pasó, ¿eh? Ya, bueno, nada. Y luego, aparte, lo importante que es porque tú estás, lo que decías antes, allí está pegándote el sol de continuo y cuando fai calor pega con justicia, pega bien. Entonces, la importancia de llevar agua y luego sobremanera porque lleva una ruta menos transitada y a lo mejor llega un momento en el que estás solo. Entonces, si necesitas ayuda, bueno, pues lo mejor es de ir bien provisto. Los nuestros días, si no cambió la cosa, en Montefurao solo hay empadronado un vecino. Claro. Y está algún día no, algún día sí, que reside más o menos de seguido, empadronado, ya te digo, en este pueblo. Pero de ellas vegaes, en verano, sobremanera, puede haber gente en alguna casa. Una de ellas, y donde está ese grifo afuera, una camperina, que hay un poco más allá del hospital, pero lo que te digo, no todo el mundo sabe dónde está, igual puede estar seco, pero eso, si salimos tanto de la Puela o Penaseita, por el camino de abajo, como si venimos por Fonfaraón, sobremanera en verano lleva guina. Muy bien, bueno, pues vamos a quedar aquí. ¿De rucar? Sí, lo de yo todavía estoy con lo de los gaitines integrales. Y que pasen poco y fartuquen bien. No, después ya llegando a Verduceo ya no, claro, y es verdad. Y luego la optimización en esto porque yo soy muy grande y empezaría a meter cosas, pero sí, hombre, metéis medio panchón, aunque claro, sea, y queso, y chorizo, o chamón, pero... Sí, pero el John Buden pues pesa, Claro, y subiendo para arriba pesa. Entonces, luego ya me amortizar. acordaría del paquetín de galletas Sí, que pesen menos. No lleva una excursión Eso. aislado en el monte. Eso. Vas a llegar a un pueblo en cada etapa, más o menos. Eso. Sí, un pueblo provisto, Claro. con tienda, con chigre, con albergue muchas veces, Verducedo, y el que vamos a llegarnos. Ahí vamos. Bueno, pues
llegaremos a Preduncedo. Igual llegamos en el siguiente capítulo. Yo creo que sí. Ya veremos. Un abrazo, muchas gracias, como siempre, Xur de Morán. Hasta luego.